Hola, ¿cómo están? Nuevamente en el Rapidín. Hoy es 11 de abril de 2019 y ya estamos listos para comentar para ustedes la mañanera. Y como todos los jueves y como todos los días, saludo con mucho afecto a Jaime Guerrero. Jaime, Hola, ¿cómo Tere, estás? ¿cómo estás? Y lo mejor que me trajo la 4T, ver a Miguel González Compeán todos los jueves. Bueno, es lo único bueno que me ha traído la 4T. Muchas gracias, pero Eso pues sí casi me gusta cualquier mucho. cosa es Pero buena. vale la pena. Te voy a decir una cosa, si el precio de la 4T es verte cada semana, pago. Muy bien, ¿Te parece? me parece espléndido. Mira sí. qué madrastra tiene. No, me encanta. Para que veas me como encanta. la de Blancanieves. Pues Tantito. puede ser que peor, sí. A ver, Jaime, ¿cómo nos fue hoy? Pues mira, hoy el evento estelar fue la presentación del comandante de la Guardia Nacional, Sí. de la especie de Estado Mayor, la que le llaman coordinación operativa. Ya los medios anunciaron que era el general en proceso de retiro, Luis Rodríguez Bucio, quien va a ser la cabeza de la Guardia Nacional. Es un hombre que estudió administración pública, ha estado desde los años 70 en el ejército, nació en Michoacán, y la coordinación operativa institucional va a estar a cargo de un representante del ejército, que es el general Jicotencal Núñez, un representante de la Marina, que es el contraalmirante Gabriel García, y un representante de la Policía Federal, que me parece un personaje muy interesante porque es doctora, es una médica. Sí. Es Patricia Rosalinda Trujillo. Sí, yo me acordaba del nombre, Sí. Rosalinda. Sí, Patricia Rosalinda Trujillo. Ella es comisaria dentro de la Policía Federal. Es la única mujer que ostenta ese cargo en el país. Es una coordinación operativa pues con muchos blasones, ¿no? No saben hablar en público ninguno de ellos, pero tienen estudios, son gente preparada y estaban un poco atemorizados en la mañanera, ¿no? Eso fue el evento estelar. El presidente habló, le preguntaron sobre la carta, por supuesto, y dijo que probablemente el Estado español era el que había filtrado la carta. Todavía seguimos con Todavía. No, claro. Ayer también. Sí, cuando un representante de una publicación que se llama Quinto Poder le planteó un asunto de los gasoductos, pues el presidente dijo, sin ninguna mediación, que todas las áreas del gobierno estaban hechas para hacer negocio, todas antes. Ok. Entonces, en una de las cosas que me preocupó más, la periodista Isabel Arvide, pues planteó, se presentó como una especie de adversaria, vieja enemiga del antiguo régimen, acusó que hay periodistas fifís que ganan hasta 5 veces lo que el presidente de la República, que los gobernadores siguen repartiendo dinero a manos llenas, ¿sí? Y que el dinero sucio sigue circulando. Es un asunto que me preocupa porque, pues, como que dio a entender que ya no solamente está mal que los funcionarios ganen más que el presidente, sino que incluso en el sector privado empieza a estar mal que ganes más que el presidente. Entonces, y además, pues esto de los periodistas fifís, otra vez, no son fifís porque tienen un estilo de vida riquísimo, ostentoso, sino son fifís porque están en contra de alguna de las medidas de la 4T. En fin, esos son los asuntos más importantes. Miguel. Híjole, tengo muchas cosas que decir, espero poderlas resumir rápida y sencillamente. En primer lugar, a mí hay una cosa que me empieza ya a asombrar y lo veo en la sociedad, y es que las mañaneras están generando una especie de síndrome de Saciamiento se llama. Sí, saciamiento. Saciamiento semántico. Saciamiento semántico es una buena idea, pero para que la gente lo entienda, lo que quiere decir es que empiezan a decirse tal cantidad de locuras que la gente empezó a perder la capacidad de asombro. Y entonces, pues ya estamos en capacidades de oír casi cualquier cosa, y pues que todo el mundo, pues entre que dice, bueno, pues será cierto eso, ¿qué va a hacer con eso? En fin, es una
una sensación muy particular, Jaime. A mí me preocupa muchísimo, porque entonces hemos perdido la capacidad de ser críticos ante las cosas más evidentes, como lo que acabas de decir, o sea, ya empezar a dictar cuáles son los salarios que debe ganar cada quien y demás. En el ámbito privado público, pues es una locura por todos los lados, porque sí, se desliza esa idea, ¿no? Porque además creo que la otra cosa que se le olvida al presidente es que vivimos en un país capitalista. O sea, salvo que me haya yo perdido algo en los últimos minutos, pues vivimos en un país en donde lo que se hace es negocios. O sea, hay una gente que invierte, construye algo, hasta el marxismo lo dice, pues, o sea, la gran capacidad del hombre es la de transformación. Y entonces, claro, sí se le extrae, o en términos marxistas, se le arrebata una plusvalía al trabajador y pues con eso se reinvierte y todo lo demás. Pero hasta los marxistas más recalcitrantes saben pues que de qué se trata este negocio, y que pues plantearse la idea de que vamos a cambiar el capitalismo desde México y nos vamos a salir de esa égida, pues a mí me parece sencillamente una locura en todas las perspectivas. Pero miren, no, yo creo que Miguel, con todo cariño y respeto, Jaime, ustedes son muy sabiondos, pero miren, aquí todo lo que tiene que ver con esto es Sarita García. O sea, no sé si lo han pensado seriamente, pero ahí les va. Puede ser. Ahí les va. Puede miren, ser. Todos los tres conocemos un texto muy famoso de Max Weber que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. Sí. Y ahí Max Weber, pues lo que dice es que en las sociedades protestantes, pues el trabajo, el tener más dinero, el subir de nivel, el poder adquirir más cosas, es algo que está premiado, porque los que se van al cielo son los ricos, son los que trabajan, los que producen, Y por otro lado, pues está una ética cristiana, digamos, bueno, católica, no sé si es cristiana, católica, eso es lo correcto, católica, en donde realmente es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, la perspectiva del señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los mexicanos, pues es que lo que se necesita es ser pobre, como en las películas de Pedro Infante, como salía Sarita García, o sea, realmente el Torito, en fin, toda esta manera de ver el mundo, que se trata de que los ricos son malos, los pobres son los buenos. Esto es lo que explota pues de una manera magistral de veras el presidente. Ahora, yo nomás les voy a decir una cosa, es un asunto digno de estudiarse, porque sí el presidente está tratando de hacer todo un giro al pasado, pero muy profundo, que tiene que ver con esto de la ética protestante y de la ética católica. Ahora, ¿por qué el caldo de cultivo es tan notable? Pues el caldo de cultivo es notable porque efectivamente hay una desigualdad espantosa, que fue lo que provocó pues, todo esto que estamos viviendo. Entonces, claro, tanto resentimiento, tanta, digamos, dificultad para sobrevivir de mayorías, pues da como resultado que el presidente siembra en este lugar el asunto de que los ricos son malos y los pobres son los buenos, y bueno, pues es un éxito fantástico, y no duden que se vuelva a filmar Nosotros los Pobres. O sea, podría ser un hit con Eugenio Derbez, por ejemplo, sí, en el papel de Pepe el Toro, ¿no? O sea... Mira, yo digo, te concedo en el 90 y tantos % la hipótesis. Ya ven. No, te la concedo, pero el problema está en que pues eso no tiene un sentido práctico en la realidad. Sí. Bueno, quiero decir, en los votos sí. En la realidad económica de México, pues un poco menos, porque resulta que, por ejemplo, el presidente se quejó de que los ductos que se están construyendo son ductos en los que el gobierno está pagando una cierta cantidad de dinero en un cierto lapso de tiempo, y que de todas maneras los ductos no serán inmediatamente del gobierno, sino que serán pues de los privados, que mientras recibirán algún dinero por eso. Pero bueno, pues está diseñado así porque los ductos eran necesarios, porque Pemex y CFE no tenían para invertir en los ductos, y porque esta es una manera de lograr una inversión de manera inmediata, pagadera,
en el largo plazo, incluso con las propias ganancias que daría la transportación de hidrocarburos y o de energía. Pero claro, eso no se entiende, no es fácil de entender para la mayoría de la gente, y el presidente está trepando en eso. Lo que pasa es que el daño que le puede hacer a la infraestructura productiva, si no se construyen esos ductos, si no se construyen nuevas líneas de electricidad, pues es mortal. O sea, olvídate de los apagones solo en Yucatán, de repente ¡fup! Se va, así visto desde el espacio, México ¡fup! Se va a apagar, porque pues esas inversiones son necesarias y el consumo existe. Entonces, pues yo lo lamento, porque además, déjame terminar de decirte, porque siempre me interrumpes, entonces nunca puedo decir nada de lo que yo quiero decir. Yo lo sé. El problema, discutiéndolo ayer con unos alumnos en la facultad, les decía, bueno, a ver, ¿ustedes me pueden definir en qué consiste la 4T? O sea, vamos a hacerle una jugadita. ¿En qué consiste? Pues en acabar con la corrupción. ¿Qué más? Pues no, digamos, no hay un decálogo, no hay una serie de puntos, no hay, o sea, la 4T es lo que se le ocurre al señor presidente todas las mañaneras, y pues a lo mejor ya algunas líneas generales, ¿no? O sea, volver al nacionalismo, no sé si revolucionario, pero al nacionalismo, ir contra la corrupción, y después de eso yo me quedo un poco... concentrar el poder, todo el poder tiene que estar en sus manos. Claro. Y tal vez, pues no sé, alguna otra cosa, pero después de eso no hay en ningún lugar, de ninguna manera, una forma como de entender ¿A dónde vamos? O sea, ese es el problema final, ya de fondo, que a mí es el que más me preocupa. O sea, ¿cuál es el proyecto? O sea, la idea es ¿cuál? Volver a México de los años 70, pues eso ya no existe. O no es que hay que generar una moralidad, como tú dices, bueno, puede ser. ¿En qué consiste eso? Definámosla, etcétera. Y eso me preocupa mucho, no sé, Jaime. Sí, yo me terminaría con 4 comentarios. El primero citando al artículo de hoy de Raimundo Rivapalacio, que dice que pues los secretarios y los demás miembros del gabinete y el gobierno pues viven a salto de mata, porque nunca saben qué va a anunciar el presidente en las mañaneras. Entonces en las mañanas, te imaginas, ahí están todos apuntando a ver qué les toca. Y lo que dicen, lo que dice es que... No, y a ver si no los desmiente. Claro, pero lo que dice es que ve poco a los secretarios de Estado, o sea, para tratar asuntos. Entonces, muchas veces se tienen que llegar antes de las 6 de la mañana para poder decirle, oiga, presidente, estamos en esto. Entonces, dice Raimundo, pues viven a salto de mata, pobre gente, ¿no? Porque no saben lo que va a anunciar el presidente, no saben lo que va a decir. Hoy, por ejemplo, ante el problema de los médicos residentes, que está creciendo en el país, porque además hay que decirlo, los directores de los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud, o sea, estoy hablando de cardiología, estoy hablando de cancerología, de nutrición, etcétera, todos que son, déjenme decirles, son instituciones de primer mundo, pero con recursos de tercer mundo. Están diciendo la lucha de los médicos residentes es justa. Entonces, hoy el presidente dijo, si se les debe, que se les pague. No dijo que se les pagara, ojo con eso, dijo si se les debe. Entonces, si el gobierno considera que no se les debe, no se les va a pagar. Ese movimiento sigue creciendo y están amenazando, porque hay mucha solidaridad con los médicos que no son residentes, que están diciendo pues se les tiene que pagar. Entonces Raimundo dice, el gabinete vive a salto de mata, porque nunca sabe qué va a anunciar. Segundo, lo que dice Carlos Puch, hoy en su artículo, dice Carlos Puch que Animal Político se puso a buscar información sobre las cosas que ha anunciado el presidente, que la lectura, que el Tren Maya, que los estudios, etcétera. Y Animal Político se encontró con las siguientes respuestas de las instituciones: no sé, no me toca, no me han avisado, etcétera. Es decir, no hay un seguimiento concreto, ni hay cosas más allá de las palabras del presidente. Pero es una buena noticia. En muchos de los asuntos que anuncia. Y finalmente concluye Puch, dice, las mañaneras no son actos de transparencia ni actos de gobierno.
es pura comunicación política. Estoy totalmente de acuerdo. La tercera es, lo que está diciendo Miguel y lo que está diciendo tú es cierto. Esa idea del mexicano que el pueblo es bueno y que los ricos son malos, que era uno ve las películas de los 50s y va para allá. Claro. ¿Sí? Entonces, esa idea, me pregunto si quedó residualmente en la conciencia de los mexicanos, y entonces, idiosincráticamente, tenemos esa idea de que así es. Pero hay algo... Entonces, si es cierto eso, estamos en problemas, porque está vendiendo precisamente eso. ¿Sí? Hay algo todavía peor, déjame... Ay, no, por favor. No, sí, bueno, ya nos estamos en estas profundidades, ya saquemos la última piedra. O sea, hay algo peor que eso que dice Jaime, porque eso está sostenido sobre una idea todavía más, es así, enterrada en el ser nacional más profundo. Cuando Cortés felizmente conquistó a México. No, a México no, bueno, a los aztecas. A los aztecas, sí. Y a todo lo que... Con apoyo de otros pueblos indígenas. Con apoyo de otros pueblos. Con los tlaxcaltecas. Entre otras cosas. Entonces se dio cuenta que tenía solo 800 españoles con los cuales tenía que poblar pues cientos de, millones de kilómetros cuadrados. 4 o 6 millones de kilómetros cuadrados. Y entonces pues decidió inventarse o recuperar una fórmula del medioevo que se llama la encomienda. ¿Y en qué consiste la encomienda? En que tú trabajas para mí y yo te doy de comer y te doy educación, en ese momento religión. Entonces, eso sí se quedó en el más profundo del ser mexicano. Tanto así que el corporativismo del siglo XX pues era, digamos, arquetípico de una organización política eficaz que funcionaba, etcétera, etcétera, en México. Entonces, eso de los ricos malos, los pobres buenos, está fundado en eso, porque lo que la gente dice es, bueno, ok, yo soy pobre y soy bueno. Entonces, claro. ¿Qué me merezco? ¿Qué me vas a dar? Por eso los programas asistenciales están fomentando esa fuerza. Y el PRI alegremente fomentó esa idea. Sí, bueno, ciertamente. Claro. Entonces, yo digo, Jaime, para cerrar tu muy inteligente comentario, el problema es ese, al final, que la gente, ya que soy bueno, entonces ¿qué me merezco? Entonces, pues, ¿qué me vas a dar? Claro. Entonces, pues 3,000 pesos mensuales. Pero 3,000 pesos, bueno, porque ya si ganas mucho, pues ya no. Y mi cuarto comentario. Hoy el presidente nos hizo un guiño al rapidín. Dijo, lo que necesitamos en este país es crítica, pensamiento crítico. Entonces, en eso estamos. En eso estamos. En eso estamos. Y ustedes también pueden estar. Nada más suscríbanse a nuestro canal Tere Vale en YouTube y ya forman parte de esta comunidad, digamos, admiradora de Sarita García, admiradora de Verónica Castro. Vamos a hablar, a ver si se puede otra vez volver a filmar, a grabar Los ricos también lloran. Y ahorita sería un hit, ¿eh? Un hitazo. Un hit. Los ricos también lloran. Bueno, bye. Adiós, gracias.